Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos allá. Venga, ahí ¿Vamos ya? estamos. Sí. Va, que vamos a prisa. Sálvame de las tardes de Telecinco. No me jodas, ¿eh? No, no es mi pretensión. Es Pero por poner un título chulo. sí, yo qué sé, por dónde me vas a salir tú. A ver, Bueno, yo espero que nuestra audiencia, que seguramente que está enchufada a las tardes de Telecinco, casi seguro, pues ya debe saber la buena nueva, ¿no? sí. Que es que esa empresa fundamental en la comunicación en este país, que es Telecinco, pues ha decidido eliminar el programa Sálvame normal, Sálvame que soy un náufrago, Sálvame deluxe y todas sus diferentes versiones y acepciones de las tardes y de las noches cuando haga falta y de los fines de semana y demás. Y lo ha hecho supuestamente porque quiere acabar con la telebasura, ¿no? No sé si esta ha sido la expresión, ¿eh? Y va a ocupar esa franja horaria de las tardes, nada más y nada menos que Ana Rosa Quintana. Pero ¿la va a ocupar ella personalmente en persona, que dice un compañero por aquí, o su empresa de comunicación que pondrá ahí el tipo de programa que le mole? Claro, aún no lo sabemos. Yo creo que ella va a intervenir en algún momento porque para eso es la jefa de esa empresa que tú dices, que creo que se llama, lo tengo por aquí apuntado, Unicorn Concert, que es un nombre muy bonito y muy español para ponerle a una empresa de comunicación. Y claro, ella tiene que seguir de momento con la mañana, pero a lo mejor hace un ratito de la mañana y un ratito de la tarde, todavía no lo sabemos, pero yo creo que oliéndonos la tostada como nos la olemos, pues será difícil que esta señora no participe en algún momento en esas sesiones de tarde tan fantásticas, ¿no? Que Pues vamos a tener. tiene cierto gancho, digamos. Sí, bueno, tiene cierto gancho. Yo creo que fundamentalmente hay un grupo de personas en una franja de edad, no únicamente en una determinada franja de edad, pero sí fundamentalmente, pues que ya tienen el botoncito de Telecinco apretado Sí. para pasar la tarde. Entonces, pues bueno, pues sería fantástico que fuera un fracaso. Pero bueno, de entrada a lo mejor aguantan una semanita, una cosa por el estilo. Me imagino que van a tener que hacer una especie de varietés y cosa seria, ¿no? Bueno, cosa seria, la cosa seria que hacen ellos. Si te parece, hacemos un poco de historia del tema, de historia reciente del tema, y luego hablamos de las verdaderas intenciones o lo que nosotros consideramos, bueno, de opiniones también podemos hablar, diversas opiniones, de alguna gente sesuda como Gerard Piqué, por ejemplo, y luego pues, pues entramos ya en quién es quién y qué se pretende, ¿no? Vale. Bueno, en primer lugar, habría que decir que hace, pues no sé, unas semanas, yo que a veces me miro en algún periódico de estos digitales, ¿no? Que hacen los trending topics y cosas por el estilo, pues me voy mirando, ¿no? A ver de qué va la cosa en el país, porque si no, pues no te enteras, ya sabes. Y como no estoy en el TikTok, ni en el Twitch, ni en ninguna de estas cosas, pues es una manera de enterarme un poco arcaica, pero bueno. Y entonces me sorprendió leer o ver que había sido trending topic, que significa que es lo que más se retuitea y tal, para la gente que no esté en esto. Que un señor que se llama Borja Prado, del que vamos a hablar después, y que es El hijo de. sí, el hijo de,
pero además es el CEO, que se llama ahora, de Telecinco, pues había reprendido a José Javier Vázquez, badaloní y director de o badalonés, sería en castellano, y más o menos director, comunicador, etcétera, de Sálvame, pues que, bueno, que ese programa de la tarde no era para hablar de política, que no era serio introducir ahí temas políticos, ¿no? Y, hombre, uno se queda un poco así, pues diciendo, pues a mí me parece que en Sálvame de política no es que hablen mucho, ¿no? En todo caso, a veces el propio Jorge Javier, que como sabéis tiene fama de votar a los socialistas y cosas de estas, y tiene 4 conceptos básicos más o menos bien armados sobre lo que es el fascismo y estas cosas, pues habría hecho 3 o 4 exabruptos al respecto, ¿no? Que era lo que yo me imaginaba, porque no sigo el programa, tengo que reconocerlo. Entonces, pero bueno, era curioso, ¿no? Decir, ¿y ahora qué hace este tío reprendiendo a una de sus estrellas de manera pública y no sé qué, ¿no? Eso supuso una respuesta de Jorge Javier, ¿no? Sobre que sus ideas, que él era libre, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, como no se producen las cosas por casualidad, pues al cabo de unas semanas nos hemos encontrado con esta jugada maestra descrita así, no por el Puigdemont, sino por Borja Prado y por otra gente de los medios de comunicación. Gente, cuando hablamos de los medios de comunicación, no de esos que vemos a través de la pantalla, sino de los que no vemos y que ganan mucho dinero, porque hay otra gente que no vemos que no gana tanto dinero, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con el tema ese, de que en principio se suprime un programa que podríamos decir que es de teleteatro o una cosa así, que evidentemente, como sabéis, acude a los sentimientos más bajos de la especie humana, en el que se habla mucho de cuernos, de cosas así por el estilo, por si alguien no lo ha visto. Y lo vamos a cambiar, o lo van a cambiar, pues eso, por un programa que va a controlar la productora de esta señora que se llama Ana Rosa Quintana, que, como sabéis, es un dechado de virtudes con respecto a la información veraz. Sí. Nadie duda de eso. Es decir, que nos vamos a pasar las tardes, o se van a pasar quienes cliquen ese botoncito, pues las tardes hablando de lo malo que es la ocupación, ¿no? Que cuidado a ver cuando sales que no te vayan a ocupar la casa. Bueno, pues que la izquierda siempre tiene esas ideas de bombero y todo lo demás, o que el feminismo ha venido para destruir a la familia y a la sociedad y crear problemas con esos seres humanos tan magníficos que somos los hombres, o que narices hablamos de que, por ejemplo, el aborto sea un derecho, ¿no? Pongo 4 temas que seguramente que van a estar en la parrilla en la primera semana, sin ir más lejos, ¿no? Y me juego algo con quien quiera. Has hablado de Ana Rosa como rigurosidad en la información, pero sí, hacia un lado. Comillas, le he puesto comillas, sí. Pero sí. hacia un lado, no es que se... No, evidentemente. Ahora vamos un poco, ¿no? Es decir, la apariencia externa, por hablar con una especie de crudeza, es cambiar a rojos y maricones en un programa de telebasura pues eso, por una persona eficiente que sabe hablar de la política que nos interesa a los que somos, bueno, que les interesa, perdón, a los que son los dueños de Telecinco y pretenden ser los dueños de otros medios de comunicación por las cosas que nos van llegando y que seguramente alguna gente también habréis leído en algún medio alternativo, ¿no? que está pasando. Bien, bueno, la gente puede decir, hostia, la que se está montando este tío hoy aquí, pero bueno, diríamos que Pablo Iglesias también lo ha dicho, que no sé si eso es un elemento una muy... garantía de algo, ¿no? Sí, no es una garantía de mucho, pero evidentemente
a veces Pablo Iglesias la acierta y en este caso, pues él creo que comentó esta semana o la semana pasada, no recuerdo, en la cadena SER que evidentemente era un movimiento claramente de jaque mate, ¿no? Un movimiento político en una etapa electoral larga, ¿no? Que empieza y que había que tenerla más o menos preparada antes de las elecciones municipales y consolidada para cuando llegaran las elecciones generales, ¿no? Bueno, en cuanto a las declaraciones, también encontramos en el lado contrario a Gerard Piqué, que como he dicho antes, sabéis que es una persona con alto humanismo y altos conocimientos culturales y demás, y que él ha dicho que, bueno, que está súper contento de que eliminen un programa de telebasura como eso. No sé, yo creo que ahí debe haber salido Shakira varias veces, seguramente, y deben haber cogido sus canciones y deben haber estado jugando con ellos toda una tarde. Yo ya no lo sé, pero me imagino. También podría ser que Gerard Piqué tuviera algún interés, ¿eh? Digo, podría ser presuntamente, ¿no? Porque está también muy metido en los medios y demás. Bueno, pues vamos un poco al meollo de la cuestión. Primero, ¿quién es Borja Prado? Pues es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, conseguidor para el rey emérito Juan Carlos I durante una larga etapa. El mano derecha de... El mano derecha, mediador, con todo lo que hubiera que mediar, que incluso se autoinmoló, por decirlo de alguna manera, en el caso Kio, ¿no? Y asumió toda la responsabilidad del tema cuando todo el mundo sabíamos, bueno, todo el mundo que tenía un cierto interés en saberlo, sabíamos que ahí detrás estaban unas de esas comisiones que ahora van saliendo por todos los lados y parece, ¡oh, sorpresa! Pero no me digas que Juan Carlos I también estuvo metido en esa mordida y en esa otra y en esa otra. Bien. Borja Prado es el hijo de este señor y de la marquesa de Zuya. Bueno, pues eso. Y lógicamente, como hijo de su padre, pues es también un conseguidor, ¿eh? Y evidentemente pertenece a esa clase que a veces ni tan solo nos imaginamos cómo es ni cómo vive y sigue los pasos de su padre, ¿eh? Pero de otra manera, digamos, es conocido por ser el hombre de los italianos en España, pero no de todos los italianos, ni tampoco de los helados italianos, sino el nombre de las grandes fortunas italianas, algunas de ellas, bueno, pues no muy claras, ¿eh? Pues ya sabemos que esta gente ha aprendido mucho y ha aprendido a blanquear muy bien en España. Y por tanto, pues este hombre pues, nos puede aparecer en muchas cosas, ¿no? Que en él quiere comprar una parte de Endesa, ¿no? Pues Borja Prado está ahí para conseguir, para utilizar sus contactos, ¿no? Que Rizzoli, que es una empresa editorial italiana, compra El Mundo, pues también ahí le tenemos, ¿no? Que Florentino quiere invertir en autopistas italianas, pues ahí también está, ¿eh? Tengo que decir que buena parte de estos datos los saco de un artículo de La Marea que me parece súper interesante y que podéis leer. Entre sus contactos también están contactos con mercaderes de armas, bueno, por aquello, ¿no? Por si un día, no sé, por lo que sea, ¿no? Ventas de armamento español y cositas por el estilo, vamos, lo normal en una gente que se sabe mover en estos ambientes. ¿Qué puede haber detrás de Borja Prado o que hay o que opina bastante gente cada vez más que hay detrás de esta operación? Pues evidentemente, aparte de la parte política, pues hace tiempo que, bueno, si hacéis un repaso a los grandes medios audiovisuales y periodísticos del periódico todavía de papel, pues evidentemente os saldrá en todos los lados, pero evidentemente sobre todo a nivel estatal, bueno, en algunas provincias y en algunas regiones eso es abrumador, pues que la mayoría de los grandes medios están en posiciones conservadoras, cuando no ultraconservadoras, ¿no?
Ahora mismo, bueno, se podría cabalgar dos jugadas al mismo tiempo. Una es que ganen las elecciones nuestros amigos, es decir, aquellos que nos dan subvenciones, a los que nosotros les damos horas, a cambio les damos horas en nuestras teles, en nuestras radios, en nuestros periódicos, les hacemos entrevistas chachis, nos enseñan su casa, les sacamos fotos bonitas en Nueva York, etcétera, etcétera, todo eso. Y por otro lado, pues acabar de conseguir todo el pastel o la mayor parte del pastel del mundo de la audiovisual o del mundo de la comunicación, que sería en principio acabar de comerse Prisa, ¿no? Evidentemente Prisa, que es Cadena SER, El País, etcétera, pues Ese sabemos que... punto es fundamental, ¿eh? Es decir, Claro, claro, es que este es punto, ujú. claro. Bueno, por informaciones que se tienen y que seguramente algunas y algunos de vosotros conocéis, pues ya ha habido un intento, hubo un intento hace no mucho por parte de una empresa italiana, perdón, francesa, que responde al nombre de Vivendi y que está en manos de un ultraconservador francés, de pasar de un 10% que tiene en el país, digo, abro aquí un paréntesis, ya he explicado alguna vez que el otro 10% lo tiene China, que Vivendi tiene otro 10%, es decir, que el país no es que sea tampoco... Que el país de Polanco, la familia Polanco de hace eso. 20 años o eso, no tiene nada que ver con el país. No, no tiene nada que ver. Tampoco es que Polanco fuera Bueno, el... bueno, me Pero refiero. era, sí, 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 estábamos ante digamos, otro tipo de empresa y evidentemente, pues el país no tiene nada que ver con el Liberación, por ejemplo, ya no para comprar con Le Monde, ¿no? Es decir, la posibilidad de presión o de dirección de esa empresa por parte de los periodistas y tal es nula. Evidentemente está en manos de una serie de inversores, pero volviendo a Vivendi, Vivendi hace poco hizo una oferta para quedarse con el 30% de las acciones y fue el gobierno socialista o socialcomunista, como queráis, el que lo evitó, lo paró. Bueno, ¿qué pasaría si quien ganara las elecciones fuera el PP más Vox? Pues que probablemente no pararían una operación de este tipo, sino todo lo contrario, la facilitarían en función de... Perdón, Didi. No, 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 que ampliar lo del país a la Prisa. No Sí, solo, sí, a no prisa en solo voy general. a por el Sí, país, perdón. sino voy a Sí, por sí, sí. Prisa, que va a la cadena SER. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, Ese perdón. país. Ahí me he equivocado yo en el sentido de que tienes tu razón, en el sentido de que lo más goloso es la cadena SER, porque en total las ventas del periódico El País no son tan enormes comparadas con la suma del otro, pero evidentemente de los otros periódicos, me refiero de los otros periódicos de la banda, me refiero a La Razón, a El Mundo, a tal. Pero ABC, pero sí que hay un salto cualitativo con el tema de la cadena SER, que evidentemente sigue manteniendo unos perfiles muy altos de oyentes y demás, y que, bueno, pues darle un toque a eso sería fundamental para ese objetivo, ¿no? Tanto para el objetivo empresarial, porque evidentemente detrás de la cadena SER están un mogollón de dineros en publicidad, como para el objetivo político de que deje de haber una serie de voces que no digamos que son radicales de nada, pero que sí que por lo menos bueno, tienen una cierta tradición en poder ser, entre comillas, más ecuánimes, ¿no? Entonces ahí evidentemente hay todo ese doble trabajo, ¿no? En ese sentido. Hay una intencionalidad clara a partir de la unión, porque tampoco es una única empresa, un único conglomerado, sino varios, pero que son capaces de sentarse a negociar conjuntamente, ¿no? En eso, pues yo creo que nos dan unas cuantas lecciones para conseguir un objetivo final, que es que lo que ahora mismo en el panorama europeo
aunque a nosotros nos parezca que no es nada excepcional, y evidentemente tenemos razón al decir que no es nada excepcional, pero esa excepción ibérica de alguna manera, y sobre todo la excepción española, dado que es la quinta economía europea, pues deje de existir como tal, ¿no? Y que evidentemente no se produzcan pues determinadas normas o no se den determinadas normas para una gente que, pues, que está en contra de todo esto, a favor de que el capitalismo triunfe de todas las maneras, etcétera, etcétera, ¿no? En lo ideológico, etcétera, etcétera. Luego, entonces, lo que parece que es simplemente un cambio de las tardes, Sí. por eso hemos empezado poniéndole el título Sálvame de las tardes de Telecinco, porque bueno, parece que se viene una gorda. Sí, es decir, que lo de Sálvame, de lo del Jorge Javier, Ana Rosa Quintana y todo eso, es la espuma de todo lo Claro, que se supone claro. que hay detrás, que es copar todos los medios de comunicación que aún quedarían en el bando, digamos, socioliberal, Sí, progresista, para entendernos, que están sí, ahí, el periódico y la cadena de radio. Es sí, decir, sí. van a por eso, entonces lo tendrían absolutamente todo. Todas las televisiones, todos los periódicos, todas las radios. Efectivamente, y dada la incapacidad eh, evidente y notoria de nuestros y nuestras conciudadanas, o de una parte muy importante de ellas, de salirse de la norma o de salirse del carril y de escuchar otras cosas, ¿no? Como Radio Clara, por ejemplo, Por o ejemplo. de ver otras teles, o de ver otros canales que también se pueden ver. Es decir, con el tema comunicativo, yo creo que eso en general no lo hemos conseguido. Es decir, la gente es capaz de ver a través del teléfono o de escuchar, pues, determinadas cosas, pero en cambio cuando se pone en esas cuestiones que parecen serias, pues tiene que volver a ir a las marcas blancas, ¿no? Y a los medios tradicionales, y ahí pues ellos, vamos, toda esta gente tiene muy claro lo que está haciendo, ¿no? Cuál es la jugada, con qué intención y con qué objetivo, u objetivos, vamos. Bien, pues dicho queda. Nos queda Mm, esperar y ver cómo evoluciona el tema. De todas maneras, ya hay voces que tú has nombrado en medios de comunicación que han destapado el tema y han sí, encendido cuidado, que esto va más allá de que Jorge Javier deje las tardes y que va a estar la otra señora, que hay mucho más detrás. Lo que pasa es que eso no llega al gran público, me temo, claro, ni se va a hablar en la mayoría de medios de comunicación, porque son de los suyos. evidentemente. Sí, sí, Claro. sí. Eso es simplemente un cambio, que como se llama, un cambio en la parrilla, ¿no? Es Mm. decir, hombre, es que ya llevaban 13 o 15 años, no me acuerdo, no sé cuántos son, pero una cosa parecida, ¿no? Claro, el programa se repetía, evidentemente, pero es que se repite yo creo que desde el primer año, ¿no? El programa se repetía, ellos mismos eran y ellas mismas eran las protagonistas, etcétera. Quiero decir, es un programa al que es muy fácil hacerle una serie de críticas, ¿no? El Sí. problema es por qué se las haces. Y si eso es así, y hace tiempo que es así, ¿por qué no has buscado una solución? Y en tercer lugar y último, ¿qué solución buscas? ¿No? Porque, claro, ahí, Claro. que ¿Eh? aquí pones Porque no lo mejora mucho, ¿no? No, porque claro, si la tarde de Telecinco es una tarde de varietés o de programas más o menos amables, vamos a llamarle así con comillas y no sé qué, pues bueno, no sé, se podría haber buscado otra salida, pero es evidente que no se trata de eso, ¿eh? Es decir, que lo que se trata es de entretener, ¿eh? Pero es decir, entretener diciéndole a la gente aquello que tiene que oír, ¿no? Es decir, aquello que le va a llevar a reforzar determinadas posiciones, ¿no? Vale. Bien, lo dicho, seguiremos hablando, seguiremos atentos. El Banco de España y la vivienda. Como no, el Banco de España se pronuncia siempre a favor de la clase social más desfavorecida y Sí, ve cosas
que, bueno, algunas de ellas puede ser que nos gusta que las vea, pero mayoritariamente casi siempre rema a favor de los más poderosos, creo yo, así simplificando mucho. Sí. Vamos a ver. Sí, cierto, cierto, cierto. Pero bueno, hay que traerles de vez en cuando, ¿no? Sí. Es igual que cuando de vez en cuando tenemos que traer a la UNESCO, a la ONU, a cosas por el estilo. Y me parecía interesante aprovechar lo que se ha filtrado y que de hecho también se puede leer, aunque leerlo es un poco farragoso, pero bueno, ahí está colgado, que es el informe anual 2022 del Banco de España, ¿no? Mm. Y todo el apartado dedicado a la vivienda. Eh, bueno, a mí o sea, yo estoy convencido, porque además he vivido y no creo que los hayan eliminado a todos, ni todo el mundo se haya jubilado, ni la gente nueva, economistas que han entrado en el Banco de España, pertenezcan a la órbita de su presidente, ¿no? Pero, y lo digo porque en los años 80 y en los años 90, por lo menos yo y otra gente desde CGT pudimos colaborar y trabajar con determinados economistas que estaban a sueldo del Banco de España, ¿no? Incluso recuerdo pues, que salieron varios libros escritos por personas que como oficio tenían el de ser miembros del Banco de España, muy interesantes respecto a todo lo que iba a significar y ha significado el neoliberalismo, respecto de determinadas medidas, respecto de cómo funciona el sistema capitalista, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno lee estos informes, le da un poquito la impresión de que estos de los que hablamos ahora son los que hacen el tema de los números y tal, y luego al final, pues la pincelada final la debe dar el director o el presidente y su camarilla, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque este informe nos da algunos datos muy interesantes. Voy a tratar de dar los datos lo más redondeados posibles bueno, y espaciadamente, ¿no? Es decir, el primer dato que nos sorprende y que nos dice el Banco de España después de hacer un análisis de lo que está pasando también en Europa, el primero que nos da es que, bueno, pues que casi el 50%, en realidad el 48,9% de los inquilinos, es decir, de aquellas personas o de, si queréis, grupos de convivencia y tal que están alquilando en España están en riesgo de exclusión. Es decir, es fuerte, ¿eh? Prácticamente uno de cada dos. O uno de cada dos grupos de convivencia, es decir, el 48,9%. Si miramos lo que pasa en Europa, estamos los primeros en el ranking, o el Estado español está el primero en el ranking, y los niveles en la zona euro es del alrededor del 32% y también en la zona de la Unión Europea de los 27%. Es decir, el conjunto es un poquito más alto, pero no mucho, son unas décimas, y la Unión Europea, la zona euro, la zona, pues está más o menos en los mismos niveles, ¿no? Bueno, brutal, ¿eh? Primera información brutal que nos da ese informe. Segunda información también bastante brutal, en la cual ya no somos primeros, sino que somos cuartos. Que 4 de cada 10 hogares o grupos de convivencia en el Estado español dedica más del 40% de los ingresos a mantener su vivienda, ¿no? En este caso, da igual que sea por el sistema de alquiler como por el sistema de compra mediante hipoteca. Ahí la diferencia con respecto a la Unión Europea es todavía mayor.
puesto que es de prácticamente 20 puntos, es prácticamente el doble. Es decir, que en el conjunto de la Unión Europea los grupos de convivencia, las familias, las personas que están en esta situación no llegan al 20 o están alrededor del 20%, es decir, son 2 de cada 10, ¿no? Todo y que el número sea muy elevado. Bueno, eso, y en principio cuando vas leyendo el informe da unas ciertas esperanzas de que por fin el Banco de España diga algo interesante y serio. Hace escribir al Banco de España que estamos ante una situación de grave problema estructural. Es decir, que el tema de la vivienda es uno de los más graves problemas estructurales que se producen en el Estado español. Y bueno, dices, olé, ¿no? Olé, no que pase, pero olé que una entidad como el Banco de España, que tiene muchas posibilidades de hacer un determinado trabajo a favor de determinadas cuestiones relacionadas con esta, pues tenga esta impresión. También nos da otro dato que no deja de ser significativo, ¿no? Que es el aumento de la desigualdad social, y hablan de desigualdad social. Lo digo porque luego vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Especialmente en los jóvenes, ¿no? Y cómo lo matizan o cómo lo demuestran, pues en los últimos, entre 2011 y 2022, es decir, en los últimos 11 años de los cuales tenemos cifras, porque el actual año no se puede computar, la gente que tiene casas en propiedad ha pasado del 82% al 74%. Es decir, las unidades de convivencia, las familias, los grupos de convivencia propietarios han disminuido, lo cual no quiere decir que hayan disminuido los grandes propietarios, ¿no? Y la parte fundamental estaría en los menores de 35 años, que han pasado a ser únicamente el 36%, ¿no? Quien está en una situación de propietario. Bueno, es un tema brutal, porque es que hace 11 años estaba en el 69% y ahora está en ese 36%. Repito los números para que, ya sé que dichos así de palabra nos pueden crear mayores problemas, especialmente os pueden crear a la gente que escucháis. Lo mismo ha pasado con los hogares o con los grupos de convivencia que tienen hipotecas, que han disminuido entre el 2011 y el 2021, ¿no? Y lo mismo, en cambio, por otro lado, han aumentado los grupos de convivencia, hogares, familias, etcétera, como lo queramos llamar, que están en situación de alquiler. Es decir, la radiografía, por tanto, que se nos da es una radiografía bastante brutal, y trato de resumirla ahora ya sin datos, ¿vale? En primer lugar, que la mitad de la gente que está en alquiler está en riesgo de exclusión, que 4 de cada 10 en grupos familiares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, sea en el sistema que sea, y que los hogares con hipoteca se han reducido en los últimos 10, 11 años, mientras que han aumentado los hogares en alquiler, ¿no? Eso nos da una perspectiva de cuál es la radiografía, y que por supuesto esa radiografía pues tiene muy poco que ver, vamos a ligarlo con el apartado anterior, pues con lo que dicen en el programa de las mañanas, de momento, de Ana Rosa Quintana, ¿no? Muy poquito que ver. Bueno, es más, el Banco de España no puede disimular tampoco las cifras y reconoce que el parque público de vivienda en España es de un 3%, uno de los más bajos, si no el más bajo, de toda la Unión Europea, y que en todo él es 300.000 inmuebles. Bien, pues dices, hostia, pues esta gente va bien, ¿no? Bueno, pues está haciendo las cosas bien.
Claro, ¿dónde está la trampa o dónde está el problema de este informe? Pues claro, cuando ellos a partir de ahí se dedican a analizar la nueva ley de la vivienda, que bueno, pues se ha hablado aquí, se ha hablado en otros programas y lo habéis visto en el al lío, por ejemplo, de Rojo y Negro Televisión, etcétera. No es una maravilla de ley, ni mucho menos, ¿eh? Tiene toda una serie de agujeros. Parece un poco hecha a última hora por aquello de que a alguien, igual que en su momento a un presidente de los Estados Unidos le dijeron la economía, estúpido, la economía, tienes que hablar de economía, pues ahora parece ser que de golpe y porrazo todas las formaciones políticas y por tanto también el gobierno se han dado cuenta que uno de los problemas de este país es la vivienda y especialmente es un grave problema para la gente más joven, pues a hablar de estas cosas o incluso pues quien puede gobernar a tratar de hacer alguna ley y alguna cosa por el estilo, porque de aquí al 28 de mayo no da tiempo a mucho más. Pero ¿qué nos dice el Banco de España? Pues el Banco de España nos dice que, hombre, que hay ahí buenas intenciones, vale, que hay cosas ahí que están bien, pero que cuidadito, porque claro, reducirlo y fijaros la mentalidad, ¿no? Dice, reducir los precios de los alquileres durante un largo periodo, imaginaros una década, no es bueno, ¿eh? Y claro, os preguntaréis, ¿y por qué no es bueno? Pues ellos responden con una característica propia del mercado, ¿no? Es que no es bueno porque va a disminuir el número de viviendas, ¿eh? Evidentemente, quien hace negocio con la vivienda va a decir, hombre, si esto le saco esto, pues no, ¿para qué? Bueno, ya me dedico a otras cosas. Y porque va a deteriorar la calidad. Esto es fuertísimo, ¿no? Es decir, que te digan ya claramente que si el precio del alquiler va a ser más bajo, evidentemente vamos a hacer viviendas de menor, sí, sí, de menor calidad, de menor calidad o de menos metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ellos siguen repitiendo que lo lógico es que la persona o la unidad de convivencia dedique aproximadamente el 30% de sus ingresos a la parte del alquiler y demás, alquiler o compra o lo que sea, pero mmm, claro que para conseguir eso pues es necesario que también haya una oferta privada de alquileres y demás, que eso sí que es guay, es decir, que meter en el mercado libremente, por supuesto, no obligatoriamente como se está haciendo en algunas, obligatoriamente desde su punto de vista, ¿no? Se puede estar haciendo ahora mismo en algunas localidades de Cataluña. Bien, pues nada, un informe ideal que también pone en duda el tema de los avales del ICO, para ayudar a la gente a pagar sus hipotecas, porque, claro, eso puede estresar al ICO, que es una especie de banco público, por llamarlo de alguna manera, no es exactamente un banco, es un instituto, pero que claro, que también le puede estresar a ver si ahora vamos a dar demasiadas ayudas y la gente se va a acostumbrar a eso, que tampoco es bueno, ¿no? Si pretendéis encontrar algunas líneas dedicadas a los fondos buitres, pues no las vais a encontrar, como me imagino que os imaginabais, perdón, que ya os planteabais de entrada. En fin, esto es lo que da, de alguna manera resumido, este informe. Es decir, que nos da, por un lado, documentación, datos, etcétera, que en principio más o menos sabíamos, quizás no en esa extrema dimensión en la que los hemos dado, pero que ahí se acaba toda la parte positiva que nos ofrece nuestro queridísimo Banco de España, que por eso se llama así, Banco de España, y no Banco de las Españolas, ¿no? Que sería otra cosa. Y si alguien quiere detenerse más
con el Sí. informe, leerlo, tenerlo delante y repasarlo, ¿cómo lo consigue? Está en su web, está en su web. En la web del Banco de España. Sí, Vale. sí, está en su web. Entonces, Sí, estas cosas ellos las publican porque las trabajan muy bien. En realidad, en el Banco de España hay cosas bastante interesantes porque, como os decía al principio, evidentemente existen economistas y grupos de trabajo muy interesantes, ¿eh? Otra cosa es cuando con ese trabajo hay que salir a la luz pública y tiene que salir el señor director del Banco de España. Entonces, ahí ya la cosa se pone en su sitio, ¿eh? Y como ya sabéis que a pesar de que se llame Banco de España es un organismo autónomo, pues es lo que tiene. Lo mismo que el Banco de Europa. Dice que no sé por qué les prestamos el nombre, porque se podían llamar Spotify, por ejemplo, ¿no? O alguna cosa por el estilo, o Mercadona. vamos, que no tiene control de instituciones No, públicas elegidas democráticamente, sino que van a su bola, son autónomos y dicen y cuentan lo que sea. Vale. sí, sí, Bien, sí, sí. bueno, pero con Están, rigor desde un punto de vista neoliberal, por lo menos, o de economía. sí, sí, claro, en el Banco de España te sueles encontrar siempre con que hay una parte que es un poco es lo que también he querido ejemplarizar aquí, que hay una parte que son los estudios técnicos y demás, que muchos de ellos además los obtienen de estudios de la Unión Europea y por tanto no los van a falsear o no pueden falsearlos, hasta aquí podríamos llegar. Pues donde hay cosas realmente interesantes, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando tienes Conclusiones, que. cuando Claro, las conclusiones es, la orientación claro, ahí. claro, es decirle al gobierno, te has vuelto a equivocar, ya te lo decíamos nosotros, por ahí no se puede ir y lo que tienes que hacer es eso, dejar al mercado que solucione las cosas. Ahora, eso sí, a ti, ciudadano o ciudadana, te recomendamos que no te gastes más del 30% de tu salario en tu alquiler y tal. Claro, no tienes la posibilidad de responderle a este buen señor, pues mire usted, cobro 800 o 900 euros y dígame usted cómo encuentro algo así en Barcelona, en Valencia, en Málaga, en tal, ¿no? Está claro, o recordarle cuando él les ha preocupado la subida del salario mínimo y cosas por el estilo, ¿no? Que siempre Efectivamente, que efectivamente. ha estado para aplaudir esas cosas, ¿no? Siempre Ujú. he encontrado. Bueno, lo dejamos ahí, Emily, Muy porque bien, vamos a apurar, porque tienes que hacer comentario de textos, que eso sí, ya te había olvidado desde el colegio. sí, claro. Y vamos con algunos textos que hay por ahí. A ver, un texto de la señora Ayuso. Sí, Ayuso y la justicia social. Eso de la justicia social es un invento de las izquierdas, que se empeñan en ponerle adjetivos a cosas como la democracia, la justicia, porque solo están aquí para enredar. Entonces, claro, afortunada frase, la justicia social es un invento de la izquierda. Eso no existe, qué carajo. Rojos, que claro. no rojos. Unos rojos. Es más, ella siguió la frase que tú dices y dijo, eso es un invento de la izquierda para promover el rencor y la lucha de clases. Ahí, ahí. ¿Eh? Y la llamada lucha de clases, porque está claro que no existe la lucha de clases Más y quisiera. que el rojerío y el rojipardo y el rojinegro siempre están ahí intentando que aparezca alguna cosa de estas. Bueno, yo creo que la frase se comenta en sí misma, pero como tengo que decir algo más para hacer el comentario de texto, decir que esta señora siempre va como 100 kilómetros o 200 o 1000 y pico por delante de su propio partido. Es decir, esto no se le ocurriría decirlo a Feijóo, a pesar de que probablemente el término justicia social no es una de las cosas que más utilice, ¿no? Pero no se le ocurriría definirla y menos definirla de esta manera, ¿no? Bueno, esta señora está jugando a lo que está jugando, es un experimento, o ya no sé si llamarle experimento, ya es una cosa consolidada, ¿no? En el mejor de los criterios y de los crisoles
trumpistas y además que tiene un objetivo muy claro que es arrebatarle una buena parte del electorado a Vox en el sentido de que si ella puede gobernar en solitario, vamos, si tiene que gobernar con Vox no va a haber ningún problema, como no hay en la actualidad, pero si tiene que gobernar, y si puede gobernar sin Vox y por tanto imponiendo todos sus criterios, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy curioso. Yo me he buscado por aquí, para el comentario de texto, me he buscado lo que dice la Iglesia Católica al respecto, ¿no? Y es muy bueno porque leo, la justicia social católica nos enseña que todas las personas son creadas a imágenes de Dios y poseen un valor igual e inalienable. Debido a esta dignidad esencial, cada persona tiene un derecho a todo lo que necesita para permitirle vivir su pleno potencial. Bueno, pues no sé, que esta lección no la... Claro, evidentemente esto no es del Papa actual, es ya doctrina anterior y evidentemente la Iglesia Católica, especialmente durante el siglo pasado, en momentos de la Revolución Rusa y de la situación de la Revolución Social en España y tal, ya intentó dar un cierto sentido a eso. Tampoco es que hubiera hablado mucho antes del tema, ¿no? Pero dijo, bueno, tenemos que decir algo sobre esto porque si no aquí no vamos a salir en la foto, ¿no? Pero bueno, existen, no sé, yo digo, para aconsejar a la autora de la frase, pues que existen guías de reflexión sobre la justicia social de la Iglesia y cosas. Digo por no decirle otras cosas, ¿no? Por decirle algo que ella pueda entender como un misal y que pueda leer unas cuantas cosas. Pero bueno, así vamos. Vale. ¿Quieres que comentar algún texto más? Sí, quería comentar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero... Nos quedan, vamos a ponerle como mucho 5 minutos o una cosa así, ¿vale? Sí, 5 o vale, 6. el otro texto es traducido del inglés y tiene que ver con el señor Trump, ¿no? Ya que he traído a una vedette española del tema, pues traigo también a un internacional del asunto. Bueno, como sabéis, el señor Trump ha estado sometido a un juicio eh, por una violación que al final ha quedado en algo menos que violación, pero en una condena firme. Y bueno, seguramente que lo habréis visto, es posible, ¿no? Porque hay algunas cadenas de televisión que lo han pasado en el momento en que se le preguntaba, que lo hacía desde su casa, no vaya usted a pensar que se fue al juzgado, pues le preguntan por una frase que él hizo y que fue grabada por alguno de sus asesores y luego puesta al servicio de la justicia, pues en su anterior campaña presidencial, en la cual él decía bueno, que como él era una estrella conocida y un hombre, por supuesto, pues que él besaba a las mujeres sin pedir permiso ni ninguna cosa, ¿no? Entonces a alguien que habla con él le parece eso muy gracioso, echa unas cuantas carcajadas y dice, pero hombre, pero ¿cómo? ¿Qué dices? Y tal, ¿no? Y entonces el hombre pues dice, sí, hombre, y si hay que meterle mano en su sexo, pues se le mete porque para eso somos personas hiperconocidas y en general pues todo eso se nos permite, ¿no? Bueno, se pasa este texto y la abogada de la persona agredida, de la mujer agredida, pues le pregunta si se reconoce. Entonces él dice que eso hace mucho tiempo, que ya no se acuerda muy bien, que en todo caso eso era una conversación así informal. Bueno, ya sabes, los tíos que tenemos estas conversaciones informales y tal, cuando no hablamos de fútbol. Y entonces le pregunta, pero le inquiere, ¿no? Sobre sí. Y el tío responde algo parecido a desde hace más de 100.000 años, pim pam, ahí estamos, ahí te lo dejo, los hombres con poder han podido tocarle eso a las mujeres. Y pam, y ya está. Entonces, pues me parece una frase que se comenta
por sí misma. Me parece alucinante que a pesar de la condena sea solamente la que ha sido, que alguien así recalcitrante y con ese tipo de ínfulas pueda decir estas cosas. Me es igual en una conversación privada, pero me parece muchísimo menos respetuoso. No por respetuoso, o sea, me parece mucho más alucinante en un juicio en el que te están condenando por agresión sexual. Bueno, lo último que tengo que comentar al respecto, que yo aún no lo he visto, pero parece ser que pues no sé si hoy o mañana, ya sabéis que las horas de los Estados Unidos y de aquí son un poco diferentes. Él pensaba hacer una comparecencia pública ante su gente de elevado nivel intelectual y hablar del caso. O sea que podemos escuchar alguna que otra barbaridad más. Bueno, me parece brutal, y me parece brutal en alguien que ha sido presidente de los Estados Unidos, que quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos, y me parece brutal que esta gente esté normalizando estas cosas de esa manera, ¿no? Y por desgracia es una normalización que tiene sus Acepción. efectos. Tiene acepción. Eso Sí, te sí, es un... decir, que su Claro, gente claro, está encantada con él y parece ser que claro, no claro, tiene rival en el partido suyo, en el claro. Partido Republicano, ¿no? Que Sí, sí, ser el sí, candidato. sí, no. Sí, sí, que probablemente será el candidato, pero aparte que tenga una aceptación, digamos, política, bueno, pues hay datos que son muy peligrosos, como pues el hecho de que entre la juventud, no únicamente de los Estados Unidos, sino también en la europea y también en la española, pues cada vez hay más chicos que consideran que ellos están indefensos ante el ascenso del feminismo y el empoderamiento de las mujeres, y que por tanto pues que esto no puede ser, y que generalmente cuando te pasa una cosa de estas pues ya estás condenado de antemano, etcétera, etcétera. Es decir, que este hombre tampoco da puntadas sin hilo, igual que Ayuso, también tiene su grupo de asesores, y también me imagino que no fue una declaración espontánea, sino que su abogado le dijo: te van a decir esto, tú mantente ahí firme, y si hace falta pues sacamos los casos que haga falta, ¿no? El derecho de pernada, lo que sea, lo que haga falta para tratar de justificar una bestialidad como esta. Bien, pues comentado queda, Emily. Y aquí terminamos, ¿te parece? Muy bien, de acuerdo, sí, con un Pues cierto regusto amargo, pero ¿qué le vamos a hacer? sí, son las cosas que pasan. Son lo que pasa. Volvemos la semana que viene, si no De pasa nada. acuerdo, O no, de ya acuerdo. iremos viendo, ¿vale? Volvemos la semana que viene en principio. Muy bien. Pues hasta entonces, Venga. o sea, que vaya bien. Mucha salud y un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha.